Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Perdón, estamos al aire. Bueno, cerramos en realidad el tema de la educación porque vamos a pasar al tema para cuando se está acompañando la segunda invitada. ¿Sí, cómo no? No me idealicen a Finlandia. Finlandia hace 30 años era el subdesarrollado de los países nórdicos. Y después hicieron un trabajo, una apuesta muy grande. Entre otras cosas, invirtieron gran cantidad de presupuesto, pero los profesores son todos titulados universitarios. Hay limitación del ingreso en las universidades, cosa que acá hablas de eso y poco menos que te dice que sos un hereje. Y hay una conciencia social de que avanzaban por ese lado o como país iban al bombo. No me lo idealicen, por favor. Bueno. Vamos a ver cómo pensamos en 30 años. Si hace 30 años estaba Mario, ¿está bien? La dejamos por acá. Aunque, por supuesto, la educación tiene 1000 puntas para poder debatir y hacerlo indefinidamente, ¿no? Siempre pensando en mejorar. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ahora es Lorena Lavecchia, es dirigente del sindicato bancario. El punto a debatir ahora son las medidas que toma o decide el BROU. No sé si será responsabilidad de su presidente o de todo el equipo económico, es otro aspecto. Medidas que en definitiva tienen que ver con, bueno, a ver, cómo mejorar los costos. Hay que ver cuáles son los problemas que pueda estar teniendo el BROU en realidad, ¿no? Para los sindicalistas, los sindicatos de trabajadores, es una chique y una forma de privatizar. El BROU está o directamente retirando sucursales o limitando, sobre todo en el interior, horarios y días de funcionamiento. Lógicamente que para el usuario, para el cliente, se puede llegar a volver bastante complicado. Hay que escuchar los argumentos a favor y en contra. Quienes se oponen, por favor, escuchamos los argumentos. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, me quedé pensando en el tema de los costos, ¿no? Porque esa es una falsa idea que en realidad se está teniendo en este momento. Esta reestructura que dice el Banco República que está llevando adelante no tiene absolutamente nada que ver con la reducción de costos. En ningún momento lo ha planteado el directorio de la institución. ¿Y desde qué lugar lo plantean? Ellos lo están planteando como una modernización, si se quiere, de la operativa o como una reorganización interna. ¿Está bien? Ahora, esto no es un tema de reducción de costos bajo ningún aspecto. Por el contrario, las privatizaciones que está llevando adelante el Banco República, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado y a la documentación a la que hemos tenido acceso, por el contrario, lo que hacen es maximizar los costos. ¿Y cómo? ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, contratamos empresas privadas, el directorio contrata empresas privadas a las que les paga muchísimo más que lo que terminaría percibiendo un trabajador genuino del Banco República. Ahora, a su vez, para ponerte un ejemplo, estamos hablando de que le pagamos a una empresa X, luego podemos profundizar, no sé cuál es el tiempo que tenemos, pagamos 600 pesos más masiva la hora por cada trabajador y los trabajadores de estas empresas perciben entre 87 y 120 pesos la hora. El salario de ingreso a la banca oficial, que sería una tarea que podrían desarrollar porque es la misma tarea que están desarrollando en muchos casos estos trabajadores de empresas privadas, estamos hablando de 250 pesos la hora. O sea que en realidad el Banco República paga más, pero el trabajador percibe menos. Ese es en el caso puntual de las privatizaciones. Por nosotros decimos que las privatizaciones lo que están haciendo es aumentar los costos, se precariza el trabajo, no solamente por lo que perciben estos trabajadores que trabajan codo a codo con nosotros y ganan muchísimo menos, sino porque también el banco paga mucho más. Y cuando nosotros decimos el banco, en realidad decimos el directorio del Banco República. Los uruguayos estamos pagando más por las decisiones que está tomando el directorio, cuando los trabajadores perciben menos dinero, y para nosotros eso es muy grave. Bien, pero tú me decís que tenés los números que refieren a cómo se paga o qué costo tiene la tercerización directamente relacionado a lo que percibe el trabajador. Ahora, en una vista general, ninguna tercerización tiene por objetivo, ninguna privatización o tercerización tiene por objetivo aumentar los costos de una empresa. O sea, es antilógico el planteo. Yo ahí creo que tenemos una discrepancia, que por suerte es buena. En general las privatizaciones no reducen los costos, no necesariamente se reducen los costos. Lo que hay sí es un pasaje de la ganancia de una empresa del Estado hacia empresas privadas. Habría que ver por qué, preguntarle al directorio o al Ministerio de Economía por qué está haciendo esto. Pero lo cierto es que el Banco República empieza a perder terreno en los negocios, ¿verdad?, contra trabajadores, contra empresas privadas, ¿verdad? Sea empresas privadas que están trabajando dentro de la propia institución, como lo tenemos en el análisis del crédito, por ejemplo, que tenemos el 50% de la cartera del Banco República en manos de empresas privadas,
que también le pagamos muchísimo dinero, y sin embargo sus trabajadores, pese a ser estudiantes avanzados de ciencias económicas, están percibiendo salarios entre 13.000 y 14.000 pesos por mes. Esa es una de las situaciones que tenemos hoy, que lo que hacen es estudiar además estas empresas la capacidad de pago que tienen los clientes, no es solamente el estudio de balances, y son tareas que se hacen anuales, no son tareas afrales, no son tareas que se hacen para determinado momento del año, que uno podría decir, bueno, ¿para qué que no vamos? justificaría absorber determinadas... Claro, porque el sindicato tampoco es que en eso estamos como ¿no? Ahora, ¿ganan poco los tercerizados o AEBU ha logrado que ganen mucho los trabajadores bancarios? No, yo creo que además, respecto a eso, hay algo en la opinión pública, hay algunos cargos gerenciales, por ejemplo, pero estamos hablando de que un gerente de una dependencia con personal a cargo que de repente tiene 40, 50 trabajadores, estamos hablando de un salario tal vez nominal de 80.000 pesos, de los cuales el 25% se va entre impuestos y caja, etcétera. Pero un salario de ingreso a la banca oficial está en 31.000 pesos. Hay trabajadores de empresas privadas que perciben más de eso y ni siquiera se llega a la media canasta, que es lo que está establecido. O sea, cuando estamos hablando de salarios... O sea que es más lo que está en el imaginario colectivo. Claro, porque en realidad en la banca... Otros beneficios también, ¿no? Se supone. Está bien, tenemos algunos beneficios de salud, ahora nosotros también pagamos el FONASA, no es que no se nos pague o sea, en realidad no estamos tan bien pagados como la ciudadanía piensa. Nosotros a veces comparamos, ¿no? Un ingreso de un trabajador en un banco privado, el salario mínimo son 48.000 pesos. El salario de ingreso en banca oficial, en un banco del Estado, es 31.000 pesos. Y los trabajadores de Habitat y Red Pagos, por ejemplo, por el convenio 14, los salarios son de 14.000 pesos. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de salarios miserables, nos referimos no a lo miserable del trabajador, sino que efectivamente en Uruguay, con 14.000 pesos por mes, es lo que se paga de alquiler mínimamente por cualquier vivienda, mínimo. Sí, sí. ¿No? Ahora, seguime dando con argumentos, ¿no? o reclamos, porque en realidad, uno visto de afuera, la tercerización va de la mano con limitar horarios de oficina de determinadas sucursales, la fusión o la eliminación o absorción de alguna sucursal, que no sé qué otra razón puede haber detrás de esa reestructura que no apunte a maximizar justamente los recursos y eventualmente mejorar la gestión. No sé, escuché el argumento de que no es tan así el tema de que se ahorre dinero. Bien. ¿Qué más reclaman? Seguimos. Tenemos el tema de las privatizaciones, que para nosotros es bien importante, pero para nosotros es importante más porque es un tema político, ¿verdad? Por algo también está en el tapete en la ciudadanía, en este momento se está discutiendo incluso en el propio Parlamento. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudadanía ya hubo un plebiscito en Uruguay donde ya se determinó, los uruguayos ya resolvimos qué queríamos hacer con nuestras empresas públicas. Y esto es bien importante para nosotros, ¿en qué sentido? Las empresas del Estado, sobre todo los entes que operan comercialmente, las ganancias de estos entes se distribuyen entre toda la ciudadanía. Entonces es bien importante cuando una empresa, como es el Banco República, que es de los uruguayos y sus ganancias se dirigen hacia la ciudadanía, es para una mejora de todos los uruguayos, de la calidad de vida de los uruguayos, lo que no sucede con las empresas privadas, que las ganancias no se distribuyen entre toda la población. Para nosotros ese es un eje fundamental. Ahora, lo que se ahorra el Estado, si es que se ahorra en la justificación de las tercerizaciones, también nos beneficia a todos los uruguayos, ¿no? Bueno, por eso era importante aclarar que no hay un ahorro. Aquí lo que hay es, por el contrario, hay mayor gasto por parte del directorio del Banco República. ¿Sí? Pero vos tomás solamente en cuenta solo los sueldos ahí, me parece, ¿no? Porque el hecho de vos tener... No, el sueldo estoy hablando de los aportes, incluidos los aportes del banco, porque si no sería tonto hacer... No, porque, digo, desde el punto de vista, si vos restringís una sucursal a 3 días... Es decir, o cerrás una sucursal y unís, tenés alquileres, luz, teléfono, un montón de cosas que ya no se gastan. Vos me hablabas de sueldos de los empleados tercerizados y los bancarios. Sí, en principio... ¿Y lo otro no es ahorro? Porque no termino de entender. ¿Es maldad del directorio? ¿Por qué hace esto el directorio? No, yo... Pregunto, ¿no? Lo de maldad, yo como cliente, digo, yo cliente del Banco República. Nosotros lo que entendemos, por lo que hemos chequeado, es lo que está viendo, es un pasaje del negocio a manos privadas. No hay una complementación, por ejemplo, en lo que respecta a la ley de inclusión financiera, por ejemplo, lo que serían los hábitats y los repagos. ¿Qué lógica tiene un país que poco menos que está la obligatoriedad de la bancarización y después te cierren sucursales para poder hacer tus gestiones justamente con el banco? Bueno, para nosotros no está teniendo lógica las explicaciones que está dando el directorio del Banco República, ¿sí? No son de recibo, sobre la base de que la reorganización del trabajo, por ejemplo, que ellos mencionan, no es tal. A nosotros el 16 de agosto se nos hizo una propuesta. Dentro de la propuesta nosotros exigíamos saber cuál era el destino que se daba a estos trabajadores y por qué se cerraban las sucursales parcialmente. El directorio decía que era para que los trabajadores bancarios realizáramos tareas de valor agregado,
¿sí? Que era un título, tareas de valor agregado, pero nunca había sido bajado a tierra. Es decir, ¿cuáles eran esas tareas que los trabajadores bancarios de esas dependencias que cerraban debían hacer? Esta negociación se dio en agosto de este año, cuando nosotros ya tenemos 21 dependencias cerradas. Y recién el 16 de agosto de este año, el directorio se compromete, en una de las negociaciones que finalmente fracasan en el Ministerio de Trabajo, se compromete a elaborar un plan para que estos trabajadores realizaran tareas de valor agregado. Y así queda al descubierto que las 21 dependencias cerradas no estaban cerradas por ninguna tarea de valor agregado, porque si no el plan tendría que haber estado previamente. Pero entonces No sé si estaban me explico. cerradas porque, justamente, ¿por qué? Porque Bueno, no eso era es lo que- necesario que estuvieran allí, porque el no. costo-beneficio era negativo para el Estado. No, ninguna de estas dependencias da pérdida. Uno puede discutir si la ganancia que da es o no es suficiente. No estamos hablando acá de que haya pérdida de ningún tipo. La propia Agencia de Mercado Modelo había subido de categoría hacía muy poco tiempo. Es una dependencia A. El Banco República mide sus dependencias en A, B, C y microbanca. Así fue hasta el mes de junio. A partir de junio elaboró una nueva medición con indicadores que tampoco están puestos en discusión con los trabajadores, donde es dependencia nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En el caso de Agencia de Mercado Modelo es una dependencia categoría A, por ejemplo. No hay otro banco en la zona, el local es propio, el costo que puede tener es agua y luz, que para el Banco República es irrisorio realmente. Y esa dependencia se está cerrando sin que el directorio dé una explicación. Nosotros lo que estamos reclamando en este momento... ¿Siguen ocupando? Sí, estamos ocupando todavía. Lo que nosotros estamos reclamando es justamente que se le explique a la ciudadanía, que el directorio asuma que es un administrador de nuestras empresas, que los verdaderos dueños de estas empresas somos los uruguayos, y que explique a la ciudadanía y a los trabajadores qué es lo que pretende hacer con nuestro Banco País. Porque hasta el momento las explicaciones realmente no han conformado ni a la clase política, ni a los trabajadores, ni a los usuarios. Porque cuando el directorio dice mantenemos los servicios, y están cerrados 3 veces por semana, y la figura del gerente se retira, que no es por un tema del cargo del gerente, del funcionario del gerente, sino por su capacidad para otorgar crédito, ¿verdad? Y no será, por ejemplo, hoy que también esto responde al hecho de habernos convertido en un país de vanguardia, si se quiere. Somos un gobierno electrónico, apostamos a la tecnología, todo lo relativo a bancos, cuentas, pagos, cobranzas, se puede hacer online, por internet, no precisas ir a un lugar. ¿No tendrá que ver con eso? Nosotros eso ya también lo hemos evaluado, evidentemente, porque antes de que uno empiece un conflicto de estas características, toma en cuenta absolutamente, no es que uno vaya a un conflicto porque no tiene nada mejor que hacer o porque quiere salir en televisión, ¿no? Entonces, acá lo importante y lo grave de esta situación es que es verdad que hay una modernización y los trabajadores no nos oponemos a la modernización. La modernización implica no necesariamente una eliminación de puestos de trabajo. En general, lo que sucede en el Banco República es que hay una reconversión de los puestos de trabajo. Y ahí les pongo un ejemplo. El Banco República empieza con esta banca por internet, lo que es eBrow, por ejemplo, y lo que son también, bueno, llamadas telefónicas, donde uno puede llamar a Fonobrow para determinadas operaciones. Detrás de estas nuevas tecnologías hay trabajadores. Hay trabajadores que contestan los mails, hay trabajadores que contestan el teléfono y que tienen acceso, por supuesto, a toda la información de los clientes, porque de manera, si no, yo puedo estar diciendo, mira, en tu cuenta lo que pasó fue tal cosa, fue tal otra. ¿Está claro? Ahora bien, esto es una reconversión del trabajo. Ahora, estos funcionarios, nuevamente, no son trabajadores bancarios, son trabajadores de empresas privadas con salarios de 12.000, 13.000 pesos que están haciendo estas tareas. Esto es bien importante porque hay una reconversión, pero en realidad se está utilizando como excusa para nuevamente privatizar los servicios. Nuevamente el mismo ejemplo con el que comenzamos. Empresas a las que les pagamos 600 pesos la hora con trabajadores que perciben entre 87 y 120. Es decir, hay tareas que se siguen haciendo, no son las mismas, pero existen. Ahora, no se hacen con trabajadores bancarios, se hacen con trabajadores precarios, con contratos a 30 días, con jornaleros, con contratos renovables, máximo a veces por 1 año. Entonces tenemos también una gran movida de trabajadores, ¿verdad? Bien. Y la información de nuestros clientes, ¿en qué manos queda? Más allá de los acuerdos de confidencialidad. Y esto es bien importante. Y un ejemplito que quería dar, porque nosotros conseguimos una contratación que se hizo en el mes de febrero de este año, donde la fundamentación que hacía el Banco República para la contratación de estas empresas, que luego subcontratan a veces otras empresas también, ahí en el pasamano se va quedando las empresas con el dinero del Banco República que no llega a los trabajadores, donde se habla de que estamos hablando de que el 50% de las llamadas telefónicas quedan sin ser atendidas y más de 9.000 emails mensuales quedan sin ser respondidos. Entonces, bien, cuando uno también empieza una reestructura y de alguna manera ya está previendo, hay un problema de gestión. Si uno empieza a poner la banca por internet y uno empieza a utilizar determinados canales, no se previó esta situación, que iba a haber mayor afluencia. Y no solamente lo digo desde el punto de vista de lo que es la modernización, lo digo desde el punto de vista también de que en realidad nosotros, no es que a los clientes se los deje elegir.
Yo, por ejemplo, opero por internet. Me parece mucho más práctico y mucho más cómodo. Pero nosotros no es que le digamos a la gente, usted tiene esta opción o tiene esta otra. Nosotros hemos expulsado a la gente de los bancos. Si tú querés hoy hacer un retiro menor a 30.000 pesos en una caja de un banco, si encontrás un banco con caja, no lo podés hacer. El trabajador podría darte el dinero sin ningún problema, pero no lo puede hacer porque está prohibido. Está prohibido que yo tome de un cliente un depósito que no llega a los $8.000. Entonces lo que sucede es que o vas a una máquina y si tienes un problema con una máquina, ahí te quedas con el 50% de esas llamadas que no te atienden o esos 9.000 mails que no se responden. O si querés que te atienda una persona, necesariamente te vas a un corresponsal. Bien. ¿Cómo se vinculan con las máquinas? ¿Con los Precioso. cajeros? ¿Impecable? Te voy a contar algo. Yo no hablo de mi vida privada habitualmente, pero un viernes de tardecita fui al supermercado, había hecho las compras, voy con mi tarjetita, no en este caso del Banco República, voy con mi tarjetita y me dicen que mi tarjeta estaba requerida. Por poco que empieza a sonar una chicharra y todo el mundo a mirar ahí a ver qué estaba pasando. Qué papelón. No, por suerte la gente conocida me devolvió la tarjeta. Llamé a un teléfono. Señora, sí, efectivamente, le hemos dado de baja su tarjeta. Muy bien, ¿cuál es la razón? No se la podemos dar por teléfono. ¿Cómo? No me la pueden dar por teléfono. Estábamos a viernes de noche. Llamé el lunes en horario de oficina. Muy bien. ¿Y qué hago yo sábado y domingo sin poder acceder a mi dinero? Lamentamos decirle que tiene razón, pero no podemos hacer nada. Hasta el lunes, cuando fui a la sucursal bancaria, ¿cuál era el misterio, donde por favor? tampoco me pudieron decir qué era lo que había pasado. Aparentemente hubo una especie de alarma de clonación de tarjetas y entonces comenzaron a dar de baja tarjetas sin avisar a los clientes de que esas tarjetas habían sido dadas de baja. O sea que si yo no tenía quien me asistiera financieramente con dinero o tenía otra tarjeta de crédito, mi dinero que estaba dentro de la cuenta, 2 pesos, 3 pesos, 1.000 o miles, no importa, no fue mío durante ese fin de semana. Tenía que pedir en la puerta del supermercado una moneda. No era el Banco República, ¿tá? Lo quiero aclarar, pero es parte de la bancarización. Bueno, eso tiene que ver con la ley de inclusión financiera, no con que cierren más o menos sucursales. No, pero también tiene que ver con lo mismo, porque si a mí me pasa esto, yo no voy... ¿Quién me atiende? ¿Quién me da a mí las explicaciones? ¿Quién me contesta un mail? ¿Quién me atiende una llamada con argumentos razonables? Tengo que esperar que una máquina me responda. Ahora venía para acá, bueno, colas en los cajeros de una cuadra y media. Entonces, si vamos a cerrar sucursales, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a cambio? Yo consulto, ¿qué están dejando en las sucursales del interior que cierran? ¿Todo el mundo en un pueblo del interior maneja la banca por internet? Porque va y va a encontrar un cajero que a veces tiene dinero, otras veces no tiene dinero y otras veces tiene una cuadra y media de fila de gente para cobrar su dinero. A mí, en ese caso en particular, a mí me parece que es el típico ejemplo de el cliente mal atendido por la empresa. No es una excepción, Alex. Bueno. Pero quiero decir, seguramente debe haber otra forma de atender a los clientes que empresas lo pueden hacer. Con lo que además se derriba el mito de que acá el Estado es el que trata mal y los privados son los que tratan bien, ¿no? De acuerdo, si te sigo bien el cuento. Por eso me preocupa aún más lo que ella está diciendo. Estamos dejando la operativa de la banca pública en manos de privados con criterios similares al que yo te digo. Bueno, lamentablemente, señora, no tenemos a nadie que pueda resolver su tema hasta el próximo lunes. Eso por un lado de los funcionarios y de lo que... ¿Vas a seguir hablando? Sí, está larguera. No, quiero decir después otra cosa. Se me enojan los demás panelistas, Vero. Hablamos sola. Pero es el mismo Está bien, gobierno, pero sigo, ahí está. Es el mismo partido de gobierno que se embanderó a favor de las empresas públicas. Y esto que ella está diciendo en cuanto a la privatización de sectores no está pasando solo en el Banco República. Interrumpila, por favor. La pregunta del millón para mí es ¿por qué están parando ustedes? Porque si los empleados bancarios no pierden el trabajo, no hay problema con los funcionarios. No es decir, ¿están peleando por los funcionarios de las empresas privadas que ganan poco? Es decir, ustedes están peleando por los otros funcionarios. ¿Y ellos no pueden pelear por sí mismos? Digo, me parece que no entiendo el razonamiento. Y lo otro, la privatización. Yo me acuerdo cuando yo era más chico, yo tenía que pagar la UTE, la OCE, Antel, todo en diferentes lugares. Hoy hay redes de cobranza que uno va y paga todo junto. El usuario, el cliente, al tener la posibilidad de ir a esas redes de cobranza, pierde mucho menos tiempo que yendo al banco. Y la otra pregunta es, ¿no te pasa eso? A mí me pasa, yo voy y pago rapidísimo. Y la otra pregunta es,
¿Tiene lógica tener sucursales abiertas 5 días en localidades cuando entran 10 personas por día? ¿No vale la pena centralizar en 2 o 3 días que la gente se acostumbra a esos días y funciona mucho mejor? 3 preguntas tenés. 3 preguntas. Bueno, la primera que me parece la más interesante, ¿no? Nosotros desde el principio, cuando empezamos con este conflicto, lo que planteamos era que este no era un planteo corporativo, aunque entendemos que las organizaciones sindicales cuando hacen planteos corporativos son bien válidos. En este caso nosotros, efectivamente, y como tú decís, más allá de que podamos o no entenderlo, es un planteo en defensa de una de las empresas del Estado, es en defensa de los trabajadores, no solamente de los bancarios. Acá no hay un tema de... Nosotros estamos trabajando en muy malas condiciones de trabajo y esa es una realidad, no tenemos ingreso de personal, es decir, no estamos dando abasto tampoco con las tareas que tenemos y no podemos atender a la gente como la queremos atender. Hay servicios que no le podemos brindar aunque queramos, estamos atomizados de personas y no se puede atender como uno quiere atender porque uno es un servidor público. Uno tiene que atender como corresponde. Ahora la empresa es un poco difícil porque el Banco República no permite que los trabajadores atendamos a los clientes como queremos en primer lugar. Ahora bien, si se pueden defender solos o no se pueden defender solos el resto de los trabajadores, yo creo que hay momentos en la vida donde uno realmente ya no puede estar mirando para sí mismo, ¿verdad? Como organización sindical lo primero es la solidaridad. Entonces a mí se me cae la cara de vergüenza estar trabajando codo a codo con un trabajador que hace exactamente lo mismo que yo, pero lo echan cuando quieren, le pagan lo que quieren, nunca sabe dónde va a trabajar ni a qué hora se va a ir y que además la empresa que lo contrata a él cobra 3 veces más que lo que cobro yo de sueldo. A mí eso me parece realmente brutal. O sea que es un paro por ellos. Tenemos las otras 2 preguntas con respuestas. ¿Puede ser después de la pausa? Claro. Dale, ya venimos, ya venimos. Quedan 2 respuestas pendientes.